veo que muchos nutricionistas quieren indagar en evidencia científica, pero no están preparados para eso. Has estudiado otra cosa. Los típicos ejemplos de un alimento es muy bueno porque tiene muchos nutrientes, pues si vas a un médico y le dices que un medicamento es muy bueno porque tiene mucho de un principio activo, te dirá que no, a mí dame los resultados de salud, ¿no? Que es lo que me importa. Sin embargo, en nutrición no ocurre, ya simplemente tiene muchos nutrientes, pues ya está. O tiene un nutriente muy biodisponible, pues es mejor. Esta es pseudociencia total. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué se trata como una pseudociencia? Porque citar estudios es la principal característica de la pseudociencia, ¿no? Tendríamos lo que es la ciencia, lo que entenderíamos que está dentro del paradigma científico, lo que es la no ciencia, que queda fuera, y le tendríamos la pseudociencia, que es no ciencia, que trata de vestirse de ciencia. A ver, la pirámide de evidencia, jerarquía de evidencia, etcétera, son herramientas que pueden estar bien para que te hagas una idea, pero toda aquella herramienta que utilices para no tener que razonar y pensar está jugando en tu contra. ¿Qué hobby sueles tener? ¿Qué hobby suelo tener? Sí. Tengo dos hobbits en casa. Bueno, 3 porque mi mujer es también el tamaño hobbit. Qué pregunta más profunda. A ver, sí que he pensado un poco en ello y la primera respuesta que se me ocurre es quizá Jesucristo, ¿no? Me gustaría mucho conocer a ese increíble personaje carismático, pero si tuviera que decir uno, me voy a mojar por no fallar a mis hijos, ¿vale? Voy a decir Sócrates. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a un gran invitado desde bastante lejos. Gonzalo Quesada, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí muy a gusto. Encantado de estar aquí en Perú con esta maravillosa, humilde y educadísima gente. Muchísimas gracias por ser un increíble anfitrión. Eres una persona muy trabajadora y educada que tiene un proyecto impresionante entre manos que seguro que va a ir genial. Así que nada más que agradecido, solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad. Gracias Gonzalo. Bueno, esto se va a publicar posterior al congreso que hemos tenido, el Vexport Summit 2024. ¿Qué te pareció? Pues me ha parecido impresionante, una iniciativa buenísima para que la gente pueda disfrutar, pueda aprender mucho de unos ponentes de una calidad excepcional, que hayan disfrutado de un debate, de un confrontamiento de ideas educado y digamos, académico, ¿no? Que me ha parecido también una iniciativa increíble con unos participantes de un gran nivel, también muy educados y muy profesionales. Y yo creo que de cara a la gente que quiera aprender y seguir formándose y seguir educándose en su carrera profesional, es una iniciativa fantástica. Genial, bueno, sin duda desde Vexport también tenemos esta misión, este propósito de generar estos espacios donde se puedan tratar diferentes temáticas y donde se pueda hacer que las personas se motiven a aprender más, tengan esa chispa de curiosidad en querer aprender más. ¿Qué utilidad le ves a estos congresos? Y también por ahí luego responder a qué utilidad realmente práctica le ves a estos debates académicos. Es una utilidad sobre todo divulgativa, es una utilidad de que la gente vea dónde se puede llegar con esfuerzo, con estudio. Es decir, creo que la labor más importante de este tipo de congresos es motivar a la gente y que recuerden por qué están estudiando lo que están estudiando, dónde se puede llegar, que se puede cambiar el mundo a través de tu estudio, tú en tu casa, con tus codos apoyados, estudiando, razonando, estudiando lógica, filosofía. Se puede llegar muy lejos, se puede cambiar el mundo hacia un mundo mejor si es con lo que tú sueñas. Y esas ganas, o sea, dar esas ganas a la gente de que diga, vale, ya sé qué quiero hacer, tengo que seguir estudiando, no entiendo esto me supera y eso no puede ser, tengo que llegar a comprenderlo, tengo que ser capaz de llegar a razonar de la forma más correcta posible para ayudar a los demás. Creo que es eso, el impulso, sobre todo, de esa divulgación a que la gente diga, tengo que estudiar. Claro, sin ninguna duda.
Ahora, bueno, más allá de, ahora vamos a extendernos más en estos temas que has comentado de razonamiento, de la lógica, de la filosofía, de la ciencia y demás. Cuéntanos brevemente a qué te dedicas actualmente y a qué te has venido dedicando estos últimos años, de repente para las personas que no conocen tanto tu Yo, trabajo. en los últimos años, gracias por la pregunta, me he dedicado sobre todo a la ciencia de datos, sobre todo en el mundo de la aparatología médica, ¿no? Bueno, clínica en general. Y desde hace un par de meses, pues estoy trabajando, a lo que me dedico mi tiempo es, me han dado la increíble, maravillosa oportunidad, de la que estoy muy agradecido, a trabajar en el ámbito de la docencia en Fit Generation, una plataforma increíble a nivel mundial, europeo y nacional español. Y me dedico pues sobre todo a una dirección pedagógica del área de nutrición y también pues tendré mi propia asignatura de filosofía de ciencias de la salud y es a lo que estoy dedicando mi 100% porque me da una oportunidad increíble para poder divulgar con muchos más medios, de ayudar a la gente y bueno, pues estaré eternamente agradecido, ¿no?, a Marcos. Genial, genial. ¿Esperabas dedicarte a esto desde pequeño o cómo era tu...? Imagino que no. Yo de Entiendo que pequeño no. quería ser cura y piloto de carreras, o sea que te puedes imaginar cómo ha ido derivando, ¿no? Claro. Pero todo esto viene a raíz del veganismo, ¿no? El veganismo... A mí siempre me ha interesado la ciencia, siempre me ha gustado la ciencia por culpa, sobre todo la culpa 100% es de mi hermano, ¿no? Siempre me ha interesado, pero a raíz de ser vegano y ver los fallos que se cometían a la hora de divulgar sobre veganismo, sobre ciencia de la nutrición, sobre todo, las patadas que se daban, pues ahí vino mi motivación para empezar o sea, yo intentando ayudar a los animales, pues fueron ellos los que me ayudaron a mí, ¿no? Sí que encontré ese camino de la divulgación hasta que a día de hoy pues puedo decir que se ha convertido en mi trabajo, ¿no?, en mi profesión, gracias a Fit Generation, ¿no? Entonces, bueno, pues ha venido básicamente de ahí, por resumir y no aburrir tanto a la gente. Claro, entiendo que, bueno, muchas personas, incluyéndome yo, hemos descubierto tu trabajo por las redes sociales, ¿no? Por esa labor divulgativa. ¿Desde hace cuánto tiempo o cómo nació esto de divulgar por redes sociales? Divulgar por redes sociales nació para divulgar sobre veganismo, ¿no? Yo tengo mi visión de veganismo, que es simple y llanamente pues traerlo a la tierra y que la gente entienda que es simple sentido común, no es algo raro, no es una decisión muy complicada, sentido común. Y quise darle ese matiz, ¿no? Y mis vídeos pues empezaron siendo dedicados a Fran de la Jungla, no sé si aquí lo conocéis, a Fran Cuesta, divulgador sobre animales, sí. Fran Cuesta, que tenía un programa bueno que se llamaba Fran de la Jungla, ¿no?, que es como lo conocemos en mi casa toda la vida. Y así empezó un poco. Yo tampoco me atrevía a divulgar sobre nutrición porque yo respeto mucho el ámbito de la ciencia y la especialización que hay que tener. Como sé lo difícil que es, ¿no?, avanzar en el conocimiento científico, tenía muchísimo respeto, ¿no? Hasta que en una conversación con mi hermano, pues fue él el que me animó y me dijo, a ver, tú estudia para ello, ¿no?, sobre la ciencia de la nutrición, tienes conocimientos de base de sobra, sigue esforzándote y yo veo que puedes divulgar sobre salud y nutrición aunque no tengas un título así. De hecho, yo empecé a estudiar nutrición pues como para tener un título, pero Claro. el título que solo te sirve para ejercer, ¿no? Y yo no quería ejercer de nutricionista, no creo que sea mi labor principal en la vida. Y entonces pues dije, oye, pues si mi hermano me lo dice, que es la persona más inteligente que he conocido y que conoceré jamás, pues voy a hacerle caso. Y así fue como empecé a divulgar un poco sobre salud y nutrición. No ahondar mucho, pero tu hermano es doctor en bioquímica, Sí, entiendo, ¿no? mi hermano es doctor en bioquímica, es un investigador puntero a nivel mundial en el área del cáncer, es bioinformático, o sea, es todo lo que te puedas imaginar. Ganó olimpiadas de matemáticas, de física, es un semidios. Vamos. Genial, genial, genial. Ahora, entremos un poco en este tema de la ciencia, de la lógica, de la filosofía. Brevemente, el tema de la nutrición, porque quiero andar más en el tema de filosofía, como te comenté. Me interesa mucho, son preguntas curiosas que tengo y que, bueno, aprovechando que estás aquí, quisiera hacerlas. Pero respecto a la nutrición, se dice, y bueno, lo he escuchado de tu parte, ¿no?, que hoy en día la nutrición se la trata como una pseudociencia. ¿Por qué se podría considerar esto? O sea, Pues porque opera fuera del paradigma de las ciencias de la salud, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo, yo cuando lo comento, oye, ¿todos estamos de acuerdo de cuáles son los objetivos de la ciencia de la salud? Sí, por supuesto. ¿Todos estamos de acuerdo en los métodos que siguen para llegar a saber cómo llegar a esos fines? Sí, estamos de acuerdo. ¿La ciencia, la nutrición está operando así? No. Ya está, es simplemente eso, ¿no? Es un poco la definición de Kuhn, de los paradigmas, ¿no?
paradigma podríamos decir el conjunto de métodos, objetivos y tal, que todos estamos de acuerdo dentro de los que operan una rama de la ciencia concreta, ¿no? Y la nutrición no opera así. De hecho, los típicos ejemplos de un alimento es muy bueno porque tiene muchos nutrientes, pues si vas a un médico y le dices que un medicamento es muy bueno porque tiene mucho de un principio activo, te dirá que no, a mí dame los resultados de salud, ¿no? Que es lo que me importa. Sin embargo, nutrición no ocurre, ya simplemente tiene muchos nutrientes, pues ya está. O tiene un nutriente muy biodisponible, pues es mejor. Esta es pseudociencia total. William Weintraub, que es quien describió estos objetivos de las ciencias de la salud, me parece, ¿no? Claro, esto de tener claros los objetivos de la ciencia de la salud aplicada a la nutrición no es conocido por muchas personas. Yo escuché por primera vez de esto después de graduarme, después de egresar, ¿no? Y claro, siempre se nos enseña a cubrir nutrientes, ¿no? Que ese es el objetivo, de cubrir nutrientes con diferentes tipos de alimentos, tal vez. ¿Crees que ahí radica un poco el problema? Bueno, yo no lo veo como un problema, simplemente lo veo como que no estás preparado, o sea, veo que muchos nutricionistas quieren indagar en evidencia científica, pero no están preparados para eso. Has estudiado otra cosa. Has estudiado bioquímica, has estudiado cómo formar dietas, pero si alguien quiere salirse un poco de eso y decir, oye, ¿por qué tengo que llegar a todos los nutrientes? Empezar con una pregunta así, ¿no? Preguntarte por qué. ¿Por qué es eso? Y entonces empiezas a intentar contestarle y dices, bueno, pues eso debe ser porque así la gente va a vivir más y mejor que si no llega, ¿no? Yeah. Oh, pero tengo muchas formas de llegar a esos nutrientes. Entonces, dentro de esas formas de llegar a los nutrientes, va a haber ciertos patrones que me lleven mejor aún a esos objetivos que otros. Pues igual el objetivo no son los nutrientes, el objetivo final no son los nutrientes, el objetivo final es hacer que la gente viva más y mejor, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué paras ahí? ¿Por qué no llegas al objetivo? Es decir, hacerte preguntas más concretas e intentar indagar. No estudias nutrición para intentar indagar. Estudias nutrición para saber sobre nutrición, para saber sobre bioquímica, para saber sobre nutrientes, ¿no? Para saber sobre fisiopatología. No estudias para hacerte preguntas más allá. Entonces, eso ya entra dentro de que con la fantástica formación que hay sobre nutrición, que no digo que sea mal nada por el estilo, no intentes dedicarte a otra cosa para lo que no te has formado, ¿no? Que es indagar en estudios científicos. O sea, no estás formado para eso, puedes conocerlo desde fuera, se da en las típicas cosas básicas de estadística, epidemiología y tal, pero no estás formado para eso. Entonces, hay que simplemente, yo no lo veo como un problema. O sea, el problema de la educación, yo no lo veo como un problema. El problema es querer dedicarte a algo que no. Yo siempre pongo el ejemplo que no has estudiado o que no has indagado. Yo siempre pongo el ejemplo del típico cardiólogo que habla sobre cómo prevenir ataques al corazón. ¿Pero qué va a saber un cardiólogo? No ha estado formado para eso. No tiene absolutamente nada que ver. Eso tendrá que decirlo un epidemiólogo, tendrá que decirlo alguien experto en inferencia causal, no un cardiólogo. Un cardiólogo no se forma para eso. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a ese sesgo de autoridad, de decir, pues si es cardiólogo sabrá, no tiene nada que ver. Entonces, creo que cada cosa en su sitio y cada especialidad sirve para un campo distinto, ¿no? ¿Y cuál sería el sesgo en el perfil del nutricionista? ¿Cómo? Acabas de mencionar que el sesgo de autoridad. Claro, el sesgo de autoridad. Sí, una falacia de autoridad. O sea, porque sea cardiólogo sabe cómo prevenir. Va a tener que haber estudiado inferencia causal. En este caso aplicaría lo mismo para el perfil del nutricionista. Exactamente igual. Es simplemente dedicarte a algo para lo que no te has preparado. ¿Qué Entonces, sería? No es que sea pues inferencia causal. O sea, quieres saber qué causa infartos. Ya. Tienes que ser especialista en inferencia causal, no en cardiología, ¿no? Ya. El nutricionista sería, entonces, ¿quieres saber? Sería especialista en nutrición. Un nutricionista te puede recitar todos los nutrientes, fisiopatologías, dietoterapias que ha estudiado de forma increíble, ¿no? Pero no inferencia causal. No estudias eso. Claro, entonces intentas hacer el trabajo que no te toca. Bueno, muy bien, genial. Rompe un poco los paradigmas esto, lógicamente, porque... Pero es de sentido común, ¿no? No es... Sí. O sea, una vez que lo escuchas, quiero decir, ves alguna incongruencia. No, es lógico. O sea, tiene mucho sentido común. Sin embargo, en el contexto donde se sitúa esto habitualmente, pues, como bien lo dices, a veces las personas creen, ¿no? Que el ejemplo que mencionaste, que el cardiólogo pues sabe sobre prevención y demás, ¿no? Entonces se atribuye también lo mismo al perfil del nutricionista tal vez, ¿no? Y esto es mi opinión, que puedo estar equivocado, por supuesto. Yo me siento libre aquí de expresar mi opinión, pero claro. Es mi opinión. Sí. Bueno,
Es bastante... porque claro, en la formación se nos enseña algo de ciencia y de evidencia. Siempre se nos dice que lo que tengamos que realizar a nivel de intervención sea basado en evidencia. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, pues es que la pseudociencia se basa en evidencia también. Y no creo que... Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué se trata como una pseudociencia? Porque Necesita citar estudios es la principal característica de la pseudociencia, ¿no? Tendríamos lo que es la ciencia, lo que entenderíamos que está dentro del paradigma científico, lo que es la no ciencia, que queda fuera, y le tendríamos la pseudociencia, que es no ciencia, que trata de vestirse de ciencia. La gente no se da cuenta que la ciencia no son estudios científicos, ni resultados, es un razonamiento, es lógica, ¿no? Es un razonamiento lógico, acompañado de otras muchas más cosas como los valores humanos, etcétera, etcétera. Pero es un razonamiento, no es citar estudios. Yo puedo citar estudios para absolutamente lo que sea. Pero cuando todos convencionalmente, como sociedad o como expertos o lo que sea, nos ponemos a razonar, todos tenemos que llegar al mismo punto. Y de hecho eso es lo que ocurre. Cuando utilizamos razonamientos válidos, tendríamos que llegar al mismo punto. Deberíamos converger, sí, claro. Llegar a estar de acuerdo, que es cómo funciona la sociedad, ¿no? Lo que ocurre es que, lo que dijimos antes, que simplemente con citar estudios científicos puedes llegar a que fumar es bueno, por ejemplo, ¿no? Hay toneladas de evidencia. Claro, entonces no bastaría. Pero cuando haces un razonamiento con esa evidencia, dices, ostras, no. Claro. Genial. Ahora, respecto a este tema de la evidencia, se habla mucho de las líneas de evidencia, que también fue algo nuevo para mí después de egresar, cuando escuché tus videos y tus formaciones y demás. Que claro, siempre se nos habla de la jerarquización de los estudios, ¿no? Los estudios básicos, ensayos, y arriba está en la cumbre los metaanálisis o las revisiones sistemáticas. ¿Cómo podríamos de repente entender mejor estas líneas de evidencia, contrastándola con la jerarquización, que de repente, o sea, a veces creemos que porque el metaanálisis está en la cumbre de la jerarquización? Otra vez aquí está el tema de razonamiento, ¿no? Que hay que no creer de repente que es incuestionable un metaanálisis, una revisión sistemática y demás. Todo se basa en que, a ver, la pirámide de evidencia, jerarquía de evidencia, etcétera, son herramientas que pueden estar bien para que te hagas una idea, pero toda aquella herramienta que utilices para no tener que razonar y pensar está jugando en tu contra. Está jugando en tu contra, sin ninguna duda. Vamos a poner un ejemplo trivial y absurdo, pero para que se entienda, ¿no? Yo puedo tener una cantidad increíble de ensayos clínicos aleatorizados, hacer un metaanálisis de efectos aleatorios, un tau cuadrado del cero, o sea, todo impresionantemente perfecto, y en los estudios se compara fumar con consumir heroína, por ejemplo. Fumar es bueno. Tengo la mayor jerarquía de la evidencia que existe con una metodología perfecta, pero están comparando fumar con... Entonces, el razonamiento, vuelvo a repetir que es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero el razonamiento que tú haces te da exactamente igual que sea un metaanálisis de lo que sea. ¿Qué de práctico tiene eso para ti, ¿no? En tu día a día. Pero eso es un razonamiento, eso es parte de un razonamiento, no es parte de una lista o de una pirámide o algo así, ¿no? Entonces, con ejemplos más del mundo real, no podemos caer en esas simplificaciones. Es una regla que cuento a mis alumnos o compañeros, como lo quieras llamar, que es toda aquella herramienta que evite que tú pienses por ti mismo, tienes que saber utilizarla, ¿vale? Porque no descartarla, ¿no? Pero no descartarla, por supuesto, porque la pirámide de la jerarquía de evidencia tiene su sentido lógico, ¿no? Pero no puede ser, vale, esta herramienta está aquí y ya está, o esto lo dice un metaanálisis. Eso no puede ocurrir. Claro, y ahí es donde entran las líneas de evidencia, que nos dan como que un amplio espectro de diferentes estudios con diferentes metodologías, que también considerando uno u otros o sumándolos, pues nos dan una mejor orientación del tema que se quiere tratar, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas de evidencia y detalle? Bueno, las líneas de evidencia son clasificaciones que nosotros hacemos pragmáticas, pero tampoco tiene mucho sentido. Es simplemente, el resumen es coger la mayor literatura científica posible. Tienes la evidencia básica, la evidencia clínica y la evidencia epidemiológica, ¿no? Y luego está la investigación secundaria, que es recoger esas líneas de evidencia con métodos estadísticos para tener resultados conjuntos de todos los estudios, ¿no? Pero son eso, los metaanálisis son un tema estadístico puro y duro, no es una metodología aparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, vale, evidencia básica, tengo estudios en ratones. Ya. Por poner un ejemplo, ¿no? Vale, pues tú ahí razonas. Dices, hombre, quizás si la hipótesis a la que yo quiero
que estoy poniendo a prueba es con seres humanos, quizá necesito más estudios de otro tipo, por ejemplo, que no sean en ratones, que sean en humanos, que me ayude a complementar este contraste que he hecho de la hipótesis en ratones, por poner un ejemplo, o en una placa de Petri o lo que sea, porque los conjuntos biológicos o los organismos biológicos son muy complejos. Entonces tú dices, esto puede tener unas fuentes de sesgo. Voy a otro que me ayude a quitar o a contestar a las fuentes de sesgos de esta línea de evidencia, que va a tener también, por supuesto, no es perfecta, va a tener sus propios sesgos también, ¿no? La línea clínica, la evidencia clínica. Vale, pues ahora tengo esto. Voy a ver qué ocurre en las poblaciones. A largo plazo, con más gente, distintas poblaciones. Y me voy a la epidemiología. Digo, vale, tampoco es perfecta, tiene sus limitaciones también, pero me complementa muy bien todas estas otras líneas de evidencia. Entonces, pues buscar esa coherencia, esa consistencia de los resultados, otra vez esa que converjan, ¿no? Que tú, yo, el cámara que está aquí, Rubén, podamos cogerlo todo con nuestro conocimiento y decir, oye, pues si analizamos todo esto, yo llego a esto, yo llego a esto otro, ¿qué puede estar fallando? Porque tienen que converger, o sea, algo en los métodos, condiciones iniciales o algo tiene que ocurrir, ¿no? ¿Qué puede estar fallando? Pues vamos a analizarlo, ¿no? Y al final, si nosotros analizamos todo con el método científico, todos deberíamos converger en la misma decisión. No tiene por qué en el mismo resultado, pero sí en la misma decisión, que es lo que importa. Claro, y siempre he escuchado en tus temas hablando sobre el colesterol, o sea, que hay que basarse en estas diferentes líneas de evidencia para converger en una decisión final, ¿no? Y claro, ¿cómo se relaciona este tema del colesterol? Brevemente, yo sé que has hablado mucho de este tema y hay muchos vídeos tuyos respecto a esto, pero brevemente, ¿cuál es, si hay una problemática respecto a eso en la concepción de cómo entender el tema del colesterol sanguíneo, dietario, las líneas de evidencia y demás? Es un buen ejemplo, es un bonito ejemplo. Por ejemplo, la posición de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología utilizaron muy clara y transparentemente los criterios de Bradford Hill para contestar a las preguntas, y ahí se ve, para cada criterio, pues tienes una metodología, una línea de evidencia, cómo las juntan todas, cómo llegan a un consenso, ¿no? Con qué nivel de evidencia llegan a un consenso. Ese es un ejemplo claro de cómo, que invito a todo el mundo a leer porque es fantástico y maravilloso. Los atacan porque no es algo cuantificable. La gente que los ataca porque no es algo cuantificable no se da cuenta de que para lo cuantificable tienes que tener una cantidad de supuestos que quizá la Sociedad Europea de Cardiología no está dispuesta a asumir y que además pues puede ser irrelevante la cuantificación, ¿no? para la toma de decisiones. O para adquirir conocimiento sobre la naturaleza. Pero otro ejemplo que podríamos poner fuera del colesterol es el periodismo. Pensamos solo en la ciencia, pero el periodismo, ¿qué tiene que hacer un buen periodista? 3 fuentes distintas. Claro. Mínimo. ¿Qué son 3 fuentes distintas? 3 líneas de evidencia. Cada fuente puede tener su sesgo, su propio sesgo, o lo que sea, pero si la información es clara, aunque cada una tenga su propio sesgo, la información debería converger en lo mismo, ¿no? La información que le vas a dar al público. No es algo distinto de lo que hemos venido haciendo los seres humanos a lo largo de nuestra historia y lo que hacemos fuera en otros campos que no consideramos tan científicos, ¿no? Que es ir verificando cada vez mejor para poder sobrevivir, para poder saber lo que tenemos que comer y lo que no, ese ensayo y error. No es nada simple. La ciencia tiene de especial pues que es mucho más sistemático, que es colectivo, que trata siempre de buscar sus errores y mejorarlos. Es lo que le da de especial a la ciencia, pero es algo muy básico que hemos hecho desde siempre, ¿no? Respecto a esto, siempre te he escuchado por ahí algunas veces decir que la ciencia no tiene el error de decirte qué es lo que tienes que comer, ¿no? La ciencia tiene otro rol. ¿Cuál es el rol de la ciencia? El rol de la ciencia aspira a saber lo que es verdad, a poder predecir. Ayer, por ejemplo, en la charla... Sí, bueno, perdona, vale. En la charla la gente ya sabe que no voy a estar aquí en Perú para siempre, ¿no? En la charla que me tocó dar a primera hora por la mañana, intenté hacer ver a la gente que el trabajo de un nutricionista o de un clínico no es muy distinto al de un vidente, que es predecir lo que va a ocurrir en el futuro. La diferencia es que un vidente trata de hacerlo con métodos que no son sistemáticos, que no tienen, pues digamos, una teoría detrás sistemática. Y la ciencia sí, la ciencia dice, vale, no puede ser, porque aquí me pueden estar engañando muchas cosas. Entonces voy a intentar ver qué cosas son las que me engañan, cómo investigar sobre ellas y cómo mejorarlas, digamos, ¿no? ¿Cómo investigar?
¿Cómo investigar? Pues, por ejemplo, el nacimiento de la asignación aleatoria por parte de Ronald Fisher, ¿no? Se dio cuenta de que a la naturaleza no le gustaba que contestásemos una pregunta igualando hasta la aleatorización. Se intentaba igualar absolutamente todos los factores conocidos que pudieran. Pero claro, Fisher se puso a observar y dijo, ostras, ¿y lo que no conozco? Claro. ¿Y los factores que no conozco? ¿Qué ocurre? Me pueden estar engañando, ¿no? Entonces, la aleatorización nos permite que las fuentes de variación, a ver cómo explicar esto, o sea, que todo lo conocido y desconocido que pueda afectar en la comparación de dos grupos en un experimento, no importe. Eso es, no importe. Introducir a la naturaleza en ello, ¿no? No igualarlo, sino que no importe, que en conjunto todo, esa variación, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, no importe. A nivel un poco más... Bueno, nada, no voy a explicar nada sobre esto que no viene a cuento. Entonces, eso nació de la necesidad de decir, ostras, y lo que nos puede estar engañando de fuera, ¿te das cuenta? O sea, Fisher investigó sobre lo que nos puede estar engañando desde fuera y llegó a un método. Entendiendo eso de desde fuera son las diferentes variables o contextos que podrían... Mira, tú imagínate que queremos comparar dos grupos de personas, a unas se les da un fármaco y a las otras un placebo, y unas mejoran más que las otras. ¿Cómo sabemos que fue por el fármaco? Y si fueron otras cosas desconocidas que no conocemos y que a lo mejor no conoceremos jamás, ¿no? A nivel de una 16ª dimensión que no somos capaces de reconocer. ¿Cómo sabemos que no es? Gracias a la asignación aleatoria. Entonces, eso surgió del hecho de que la ciencia, o alguien que se basaba en la ciencia para adquirir conocimientos de la naturaleza, dijo, ¿qué me puede estar engañando? Algo que no conozco. Bueno, pues, ¿y si lo desarrollo así? Pues si lo desarrollo así, tenderá a igualarse todas esas fuentes de variación. Entonces, ese es el espíritu de la ciencia, es decir, ¿qué me puede estar engañando? ¿Cómo lo soluciono? No hay un método perfecto. ¿Es perfecta la autorización? No, ni mucho menos, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Contrastar constantemente la hipótesis. Constantemente. La ciencia admite que es falible, o sea, el espíritu de la ciencia, quiero decir, es que es falible, que siempre puede venir evidencia nueva, el problema de la inducción de David Hume, que siempre puede venir evidencia nueva que sirva como contraejemplo y que me lleva al traste lo anterior, pero no será porque no lo di todo, digamos, ¿no? Claro. Si algo viene, lo acepto, lo cambio y no pasa nada, pero tenemos que tomar decisiones. O sea, tú imagínate que un clínico dice, bueno, pues como el método no es perfecto, come lo que quieras, ¿no? O chútate con marihuana. No funciona así, hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones con la mejor información posible y que menos nos engañe. Entonces, el espíritu de la ciencia es ese. Voy a intentar que me engañe mis prejuicios, mis sesgos, lo menos posible. Y llegar, ¿qué pasa si sigues perfeccionando eso? Pues que puedes llegar a la verdad, ¿no? Si hay una verdad fijada en el universo y yo intento perfeccionar, puedo llegar a la verdad si alguna vez descubro un método perfecto, ¿no? Entonces, aspira a eso. Debería converger en lo que es verdad en el universo. Si hay una verdad fijada, por ejemplo, comer huevo comparado con comer legumbres aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, eso sería una verdad fijada en el universo, ¿no? Pues yo tengo que intentar refinar todos los métodos para decir, vale, puedo decir que he descubierto una verdad. Nunca podemos decirlo porque nunca tendremos conocimiento infinito, pero sí lo suficiente como para tomar una decisión de qué decirle a la gente. Sí, en ciencia, ahora que mencionabas esta comparación, y recuerdo muy bien que mencionas en diferentes otros espacios, en ciencia lo único que tiene sentido son las comparaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se explica? Pues, por ejemplo, a ver, en ciencia, sobre todo en ciencia de la nutrición, bueno, ¿vale? Claro. Lo digo, o en ciencias de la salud. Hay otras ciencias, la física o tal, que opera de forma distinta, aunque bueno, siempre utilizan experimentación y comparaciones y controles. Pero sobre todo en las ciencias de la nutrición hay un principio isocalórico, ¿no? Es decir, que las calorías son mediadoras de casi cualquier fenómeno que tenga que ver con la nutrición y la salud. Por lo tanto, si no tiendes a igualar las calorías a la hora de comparar, pues puede ser el efecto de las calorías lo que estés encontrando. Entonces, hay que sustituir un alimento por otro. O sea, no tiene sentido que tú digas, ¿qué pasa si como esto comparado con no comer nada? Porque si no comes nada te mueres. Entonces, tiene que haber ahí una comparación, ¿no? Una sustitución. Y así es como tú puedes sacar si una es mejor que la otra, ¿no? Digamos. O sea, si yo, el ejemplo que suelo poner para evitar introducir nuestro propio sesgo, nuestras ideas, el ejemplo que yo suelo poner es el de la altura, ¿no?
O sea, ¿cómo digo objetivamente, que es a lo que aspira la ciencia, ¿no? A la objetividad, a la verdad, independiente de nuestros deseos? ¿Cómo puedo yo decir objetivamente si soy alto o no soy alto? ¿Qué punto de corte pongo? ¿No? Además, los puntos de corte son infinitésimos, porque yo puedo decir, vale, 1,80. ¿Y por qué no 1,80,1? ¿Por qué no 1,80,01? Y así hasta el infinito. Entonces, la probabilidad de que yo acierte, si es infinita, si el denominador es infinito, es cero, ¿no? La probabilidad de que yo acierte. Entonces, ¿qué pasaría si yo, en lugar de decir soy alto, digo soy más alto que Oscar, por ejemplo? Ahí ya no entra dentro ni mi sesgo, es decir, al comparar, las comparaciones nos ayudan a objetivizar, que es el objetivo de la ciencia, valga la redundancia, ¿no? A objetivizar las respuestas. Claro, y bueno, se hacen muchos ejemplos, ¿no? De que un alimento no es bueno por sí solo, sino es justamente tal cual como lo mencionas, ¿no? Es más saludable comparado con otro, ¿cierto? Para cierto resultado de salud, eso Claro, es. claro. ¿Para qué? ¿Comparado con qué y en qué ¿Qué contexto? contexto? Así es, así es. Bien, entonces este tema de la ciencia aplicada a la nutrición es bastante nuevo para muchas personas. ¿Qué consejo? Bueno, aunque ya lo mencionabas, ¿no? Que siempre tenemos que, bueno, la ciencia aspira a tener este sentido crítico y de constantemente buscar contrastar su hipótesis. ¿Crees que deberíamos nosotros también como profesionales o los profesionales en la salud o todas las personas en general estar en esta constante búsqueda de contrastar lo que sé para fortalecerla o sino también para aprender cosas nuevas? Hombre, pues yo creo que alguien que se dedica a las ciencias de la salud tiene que admitir que va a ser un eterno estudiante. Si no, pues si no tienes ese espíritu, pues seguramente vale más que te dediques a otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, sí, siempre trato de comunicar esto, ¿no? De que constantemente estemos desafiando nuestros conocimientos, contrastando con nueva evidencia, con evidencia Poniéndolos a prueba. poniéndolos a prueba para fortalecerlos o si no para no tener ningún miedo de cambiar de opinión. Pero ¿Por qué? Claro. ¿por qué crees que hay muchas Bueno, personas? los valores humanos afectan absolutamente a todo. Podemos pensar que esos son sesgos, bueno, de gente débil, del ego. No. Los valores humanos afectan a todo, incluso a la ciencia. Yeah. Yo no puedo poner a dos grupos de niños a fumar desde pequeños para ver si unos van a tener más cáncer que otros, ¿no? ¿Eso por qué? Por nuestros valores. Entonces, nuestros valores son importantes, afectan absolutamente a todo. Hay que ser conscientes de que la ciencia es una actividad humana, es una actividad social y que tenemos que operar con lo que tenemos y con lo que tenemos tomar las mejores decisiones. Y eso ocurre, si ocurre en la ciencia, ¿en qué no va a ocurrir, no? Todos somos seres humanos y, ojo, que yo he conocido, por ejemplo, mi experiencia personal, he conocido gente con un ego tremendo que no quería cambiar ni para atrás de opinión ni nada, y con el tiempo ha cambiado. Es decir, tendemos a olvidar que también somos nosotros personas distintas. Esto que se dice, no, hay que individualizar a la persona. Bueno, yo diría, hay que individualizar incluso a cada momento de la persona, porque no somos las mismas personas hoy y dentro de 5 años, ¿no? Incluso a nivel biológico y bioquímico, que Claro. nos vamos regenerando continuamente. Es la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues creo que es importante darnos cuenta de que hoy puedo pensar que no voy a cambiar de opinión y mañana sí. Y mañana pensar que sí cambio de opinión y al día siguiente no y al otro sí. Es muy complejo. Entonces, digamos que la ciencia está fuera de todo eso, ¿no? Es el espíritu de decir, bueno, me da igual. Esta es la información que hay y si tienes otra mejor, pues me la das y lo miramos, ¿no? Bien, genial. Sin ninguna duda ese espíritu debería ser, tal como lo mencionas, constante en todas las personas porque somos eternos estudiantes y en diferentes campos, ¿no? Eso es importante. Ahora, quiero brevemente que expliques algunos términos de repente que siempre se suelen hablar en este campo de la evidencia, de la ciencia y demás, como por ejemplo, ¿qué es validez interna y validez externa? Vale. La validez interna se refiere a la capacidad que tiene una investigación para hallar relaciones causales, ¿vale? Es decir, para darnos resultados genuinos. Y la validez externa suele referirse a la capacidad que tiene una investigación para extrapolar esos resultados al mundo real, a las situaciones, por ejemplo, en ciencia de la salud, a situaciones clínicas reales, ¿no? Claro, si yo descubro que el huevo aumenta el colesterol en un estudio en el que te encierran en una habitación, miden hasta el agua de la ducha para ver el nitrógeno que sacas, controla la temperatura
te dan agua para que abarres el plato bien y te lo tomes todo, ¿quién va a hacer eso en el mundo real? A lo mejor en el mundo real no observas eso. Pero no quiere decir que el huevo en el mundo real no aumente el colesterol, sino que puede haber otras cosas que en el mundo real le estén afectando y que a lo mejor esa investigación no te sirva para mucho, ¿no? Claro. Tal cual, están las famosas cámaras metabólicas, ¿no? No vivimos en cámaras metabólicas como Kepner era, ¿no? El que pegaba a los pacientes y no seguían la dieta rajatabla. Eso no llegó a tener juicios y todo, ¿no? Walter Kepner. Y encima vaya dieta que eso no ocurre en el mundo real, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa. Él intentaba llevar la validez interna al mundo real a base de golpes. Es bastante complicado. Ahora, ¿qué sí tendría validez externa? Por ejemplo, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que algo sí podría extrapolarse a otra? A ver, ayer hablabas de la transportación, ¿no? Que sea bueno, sí, es que se suelen confundir los términos de generalizabilidad y transportabilidad, ¿no? La validez externa no se refiere a la transportabilidad, se refiere a la capacidad que tengan los hallazgos de ser generalizados en esa misma población, pero en el mundo real, no en un ambiente de laboratorio, digamos, ¿no? Luego, la transportabilidad sería la capacidad que tiene esa investigación para transportar esos resultados ya no a la población objetivo, sino a otras poblaciones distintas. Si, por ejemplo, se está investigando el efecto de algo en una población diabética y de mayor de 65 años. Bueno, pues la transportabilidad sería la capacidad que tiene la investigación para transportar ese resultado a una población de niños sanos, por ponerte un ejemplo. Ya es una población distinta, no es una población de la misma que la del objetivo del estudio, ¿no? ¿Y cómo no sabemos que tal modelo de estudio o diseño es más transportable que otro? Pues la transportabilidad depende de es que esto es complicado, ¿no? Eso ya cosas avanzadas. Depende de la distribución de las interacciones en la población, ¿no? Es decir, tú puedes sospechar que haya algo con el conocimiento que tenemos hasta ahora que pueda hacer que ese resultado no valga en otra población. Por ejemplo, imagínate que hay un estudio sobre un programa de fertilidad para parejas, ¿no? Que se me ocurre ahora mismo. No me voy a decir una chorrada como siempre, pero bueno, un ejemplo que se entienda. De fertilidad para parejas. Y se ve que efectivamente en un ensayo clínico muy bien diseñado, ese tratamiento hace que las parejas del grupo de intervención tengan más concepciones que las parejas del grupo control o que no han recibido el tratamiento, ¿no? Pero luego en el ámbito clínico te encuentras una pareja a la que no se quedan, pues no pueden concebir un hijo, ¿no? Y les das ese tratamiento, pero el varón no tiene testículos, por ejemplo. Ya. Ahí hay un factor que está interaccionando, que hace que por mucho que eso sea causal y que funcione, hay algo que no te dice que no puedes transportar el resultado a la población de varones que no tienen testículos, porque por mucho que sea, si no hay, de donde no hay, no se puede sacar, ¿no? Como diría mi abuela. Entonces, pues ese sería un ejemplo, ¿no? Claro. Menciono esto porque se suele ver diferentes estudios y he escuchado muchos argumentos del tipo como que, pero eso no es extrapolable para tal situación. Entonces, ya te digo que se suelen confundir mucho los términos y es normal, ¿no? Porque claro, ya son cosas más avanzadas. Bueno, ya, aquí, igual, eso sería el de rol del nutricionista, entendiendo lo primero que comentaste. Si quiere dedicarse a eso, sí, que no tiene por qué. Claro, dedicarse a sacar información de la literatura científica. Que no está formado por eso. En principio no. Bueno, es que, en principio, vamos, es que no. No, porque eso requiere una formación aparte que seguramente ni siquiera de tiempo en una formación oficial. Habría que hacerla muchísimo más larga, ¿no? ¿Y en qué consistiría generalmente esa formación? Esa formación consistiría en mi Patreon, por ejemplo. Esa formación consistiría en tratar de estudiar cómo se ha sacado información de la ciencia, ¿no? O de los estudios científicos. Conocer todos los sesgos que pueden salir, las fortalezas y debilidades de todas las líneas de evidencia, la lógica de la investigación científica, filosofía de la ciencia. O sea, es complicado, es que tienes que especializarte en eso, no hay otra. Estadística, matemáticas, cálculo. ¿Y crees que eso le dé, pues que sí, le da herramientas a los nutricionistas? Entiendo que en tu formación han pasado muchos nutricionistas y médicos, ¿no? Entonces, eso hace que en la práctica o en la clínica tengan otras herramientas y otros conocimientos. Entonces, a ver, sí, es ya más, yo creo, de carácter personal, de querer seguir mejorando, de formarse en otras cosas, porque bueno, para eso están las guías clínicas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces
los profesionales se dan cuenta que las guías no concuerdan, o sea, no sienten que algo no está cuadrando ahí, ¿no? Pasa, por ejemplo, con las guías de ingesta dietética de referencia, que ya les llegan diciendo, bueno, es que los resultados son muy extremos, ¿no? Entonces vamos a ser condescendientes. Si yo fuera un profesional me sentiría insultado, ¿no? Si tiene esa condescendencia conmigo. Entonces es normal que la gente diga, no, yo quiero poder tener la capacidad de analizar la evidencia o incluso ser investigador y crear evidencia. Para eso es un doctorado, ¿no? Claro. O sea, lo que me has preguntado antes es prácticamente un doctorado. ¿Pero cuánto es un doctorado? 5 años. Es en el periodo en el que aprendes a investigar, aprendes de qué va. Y muchas veces, pues, los doctorados tampoco es que terminen saliendo muy del doctorado, por desgracia, ¿no? Claro. Pero bueno, imagínate, en 5 años que tarda un doctorado en decir, vale, ya sé investigar, que es lo que te da en doctorado. Si quieres ser investigador y profesor de universidad y tal, tienes que doctorarte, ¿no? Entonces, ¿un doctor qué es? Pues alguien que va más allá de los estudios que ha hecho. Y dice, no, yo quiero comprender cómo sacar información de la investigación, de los datos, de las observaciones. Entonces, ¿crees que el profesional en salud debería, sí, o sea, entendiendo que las guías, como me mencionas, pueden ser cuestionables o no, de repente no nos den la información correcta y demás, ¿crees que sería una necesidad del profesional en el área de la salud prepararse en estos campos? No necesariamente. No, eso depende de las aspiraciones de cada uno, yo creo. Claro. No lo creo. No, cada uno tiene su papel, su rol en la sociedad. Es como si me preguntas, yo qué sé, un barrendero tiene que saber interpretar estudios científicos. Pues no oye, si su espíritu le lleva a saber otras cosas y tal, pero no veo por qué. Pero sí tendría que guiarse la guía si las guías no están bien estipuladas. Pues eso, depende del espíritu de cada uno, ¿no? Pero mira, hay uno que se llama Emilio Duro que dice que no hay cosa peor que un tonto motivado, ¿no? Sí, O sea, sí. Yo no creo que todo el mundo tengamos que hacer lo mismo, todos, ni que todos los nutricionistas tienen que hacer lo mismo. Ni siquiera la naturaleza apoya eso, ¿no? La naturaleza busca más la variedad. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que... Creo, otra vez, esto es opinión mía. Creo que cada uno tiene que hacer lo que le diga su corazón, ¿sabes? Y seguir a su corazón. Si no tuviésemos personas que no lo hacen, no podríamos tener debates, por ejemplo. No podríamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que no soy quien para decir, todo el mundo tiene que hacer esto o lo otro. No, yo creo que todo el mundo tiene que seguir, siempre que sea legal y que no afecte a la integridad de otros o a la libertad de otros, tiene que seguir lo que le diga su corazón. Yo no soy absolutamente nadie para decir, todo el mundo debería hacer esto o habría que hacer... No, pero si tu espíritu te dice, yo quiero sacar información de la literatura científica, entonces es irresponsable que no des ese siguiente paso. Vale, claro, entiendo. O sea, si es que tienes ese espíritu, necesitas formarte, ¿no? Yo creo. Claro. Yo creo. Genial. Bien, Gonzalo, ahora hablemos brevemente también de este tema que te comenté, que me interesa mucho. A ver, ya nos comentarás sobre la filosofía. ¿Cómo nace tu gusto por la filosofía y cómo se relaciona la filosofía con la ciencia? Que parecen aparentemente dos mundos distintos, pero creo que tienen una convergencia, ¿no? Bueno, suele decirse que la filosofía es un saber de segundo orden, ¿no? Que estudia los demás saberes o fuentes de saber. Incluso se estudia a sí misma. Dicen que es la única que se estudia a sí misma y se pone a prueba a sí misma, ¿no? Entonces, es inevitable. O sea, si al final te quieres estudiar, ¿qué hemos dicho que quieres estudiar? ¿Cómo investigar, por ejemplo, ¿no? La investigación es un campo, bueno, pues digamos que tendría que haber un saber por encima de ella que investigue cómo mejorar, cómo funciona desde el punto de vista descriptivista para luego ser normativista, digamos, ¿no? Oye, pues esto funciona así, las normas deberían ser estas, hay ciertas normas, ¿no? De eso, digamos, que se ocupa la filosofía, es una forma de llamar al amor por el saber, ¿no? Entonces, yo creo que es inevitable. Si te gusta eso, pues tienes que aprender filosofía. ¿Cómo nace tu gusto por la filosofía? Pues de ahí. De ahí. Es natural, es algo natural. De hecho, es que mucha gente hace filosofía sin saberlo. Y los científicos sin parar hacen la famosa filosofía espontánea, ¿no? Sin saberlo. La estadística es filosofía pura y dura, más que cálculo. Entonces, es un camino inevitable. O sea, tienes que decir, yo quiero plantarme y quiero estudiar este método o esta línea o lo que sea. Pues a eso lo llamamos filosofía. Claro. Entonces, de ahí nació lo mío. Es que es inevitable, es un camino que te lleva ahí. Y este campo más específico de filosofía de la ciencia... es un saber que investiga la ciencia. ¿El método científico? Sí, lo que sea que llamemos método científico, pues dice, intenta demarcarlo, ¿no? Por ejemplo, la filosofía dice, oye, ¿qué es
intenta investigar qué es ciencia y qué no es ciencia, dónde ponemos ese límite, cómo avanza la ciencia, ¿a qué llamamos que la ciencia avance? Casi me como el micrófono. ¿A qué llamamos que la ciencia avance, por ejemplo? Pues eso es estudiar la ciencia. Entonces se llama filosofía de la ciencia, en ese caso, ¿no? Hay filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, filosofía política. Entonces la filosofía de la ciencia es el saber que se ocupa de esa parte del conocimiento. Un par de veces, o 2 veces específicamente, que hemos tenido la transmisión en vivo, te pregunté qué es la ciencia, y siempre hay esa... Igual hoy te digo otra cosa distinta. Exacto, ¿no? Y claro, siempre como que hay esa, no sé si dificultad, pero falta de lenguaje para definir de repente como tal qué es la ciencia. ¿Qué es ciencia? Ahora, ¿qué definirías? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Si Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Hegel, Oppenheim no han sido capaces, yo creo que no voy a ser capaz tampoco, ¿sabes? De decirlo, porque hay gente enferma que dedicó su vida solamente a eso, ¿no? Entonces, al final tenemos que darnos cuenta de que si queremos poner puntos de corte, es decir, a partir de este punto de corte es ciencia y a partir no vamos a acertar. La probabilidad de que acertemos es 0, porque ese punto de corte es infinitésimo. Entonces, tiene que ser pragmático. Lo importante es que todos estemos de acuerdo qué es operar dentro del paradigma científico. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Que se presente aquí el que trabaja en ciencia de la salud y me diga que el objetivo no es hacer que las personas vivan más y mejor. Estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos. Pues ya estamos de acuerdo en algo del paradigma científico, ¿vale? Todo lo que opere fuera de eso no está dentro de la ciencia de la salud. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es lo que cuenta, que estemos de acuerdo, ¿no? Para poner un punto de corte límite ahí, eso va a ser imposible, ¿no? Entonces es algo pragmático. Claro. Claro, porque tu concepción es esto de el pragmatismo, ¿cierto? No es que sea mi concepción, es que no hay forma de escapar a lo pragmático, como has visto. Si vamos a intentar poner un punto de corte que no sea útil, que sea objetivo, no vamos a poder, porque ¿quién nos dice a nosotros que no descubramos algo en el futuro que ese punto de corte ya no sirva, ¿no? Era el problema de la falsabilidad de Popper. Popper pensó que había encontrado el espíritu científico en la falsabilidad y tiene exactamente el mismo problema que el verificacionismo, ¿no? ¿Quién dice a Popper que esa falsación que se ha hecho se va a encontrar un contraejemplo y en realidad no era una falsación en el futuro? Pues igual que la verificación. Si yo digo, vale, he verificado esta hipótesis, ¿quién me dice a mí que en el futuro no va a venir un contraejemplo? No existe. Ahora, dentro de este campo de la filosofía de la ciencia, ¿quién es tu filósofo favorito? No sé, ¿a quién más hayas leído? Hombre, pues ya de lo que acabamos de hablar, pues se integra. A ver, favorito es algo personal. Sí, bueno. O sea, es muy subjetivo, sí. ¿Vale? No quiere decir que sea el mejor ni nada por el estilo, pero sin ninguna duda, para mí, Peirce, Charles Sanders Peirce, ¿no? Filósofo americano del pragmatismo, porque, vamos, es que, o sea, yo incluso nunca leí nada de él sobre causalidad. Y cuando me puse a leer algo de él sobre causalidad, pensábamos exactamente igual. Habíamos llegado más o menos a los mismos puntos sin yo conocer su posición, ¿no? Pero no solo en eso, o sea, en filosofía de la ciencia, en cómo funciona el método científico, yo me di cuenta y dije, ostras, pensamos igual. Un tío de hace de más de 100 años, del siglo XIX, que elaboró la mayoría de sus trabajos, hemos llegado él y yo a la misma conclusión, sin conocernos. ¿Se puede compartir qué conclusiones así de modo...? El pragmatismo, no, por no entrar mucho en detalle, en que en algún momento tenemos que parar, ¿no? O sea, cuando empiezas a estudiar matemáticas o ciencia, filosofía y tal, te viene como una taquicardia porque dices, vale, ¿y dónde para esto? ¿Sabes? Es que al final, ¿qué hago? Todo es relativo, ¿no? Todo depende desde dónde lo mire, depende de tal. Vale, pero hay que tomar decisiones, ¿vale? Entonces, yo voy a tomar un punto de corte que es absurdo, seguramente, y en el futuro se rían de mí, pero es que tengo que tomar decisiones, no hay otra, ¿no? Ese es el espíritu de la ciencia. Tal cual. Y debería ser el... Bueno, no debería. Bueno, debería, sí, sí. Cada uno, ¿sabes? Sí, realmente. Bien, otra pregunta, Gonzalo, que quería realizarte es, en este campo de la nutrición y de la ciencia y de sabiendo que la filosofía está como que detrás, como un saber de segundo orden, tratando de esclarecer todos estos temas, ¿cómo te imaginas el otro día te hice la pregunta en el vivo, en un live, ¿cómo te imaginas un mundo? Te dije, pero realmente, para definirlo mejor, una sociedad donde la nutrición sea tratada como una ciencia. Pues creo que te voy a contestar lo mismo. Me lo imagino sin muchos cambios, ¿no? Yeah. De cómo está ahora, la verdad. Porque luego las decisiones que tome cada uno, pues son cosas de cada uno.
Pero sí que me la imagino más justa, ¿vale? Donde la gente tenga la información mejor posible, donde se cumpla ese código deontológico de los profesionales de la salud, del consentimiento informado y donde se respete más a la gente. Pero no sé si sería muy distinto, porque si no son verdades que la gente no quiere escuchar, pues quizá no cambie mucho, ¿no? Pero si una persona sí que tiene un interés genuino, pues que no se sea condescendiente con esa persona, sino que pueda tener la mejor información y luego pues que cada uno tome las decisiones. Entonces me lo imagino simplemente más justa. Más justa. En este sentido, se me viene una premisa que siempre comentamos en almuerzos y cafés con colegas y amigos, que quizá entendemos un poco de este campo, y es que se suele confundir estas famosas recomendaciones generales, que es lo que solemos hablar y divulgar, o deberíamos tal vez, que se confunde con la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo explicas esta diferenciación, ¿no? Es decir, lo que decimos en base a ciencia, bien tratada, bien explicada, etcétera, es muy distinto a la intervención que uno vaya a hacer en clínica o en la consulta. Bueno, estás mezclando varias cosas, pero yo me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? ¿Para qué se hacen esas recomendaciones generales? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Pregunta científica, 100%. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para ayudar a las personas? ¿Para ayudar a las personas a qué? ¿A mejorar su salud? ¿A vivir más mejor, puede ser? Entonces, ¿en qué te quieres basar? ¿En ciencia? Ya. Me refiero a que, claro, en la práctica clínica uno ya puede tomar como que decisiones... No, pero tú me has dicho los mensajes de salud pública, ¿no? Ya. Esa es una cosa. Pues entonces para eso está la ciencia. Perfecto, perfecto. O sea, ahora, la diferencia de la clínica, ¿no? La ciencia, como hemos hablado, aspira a decirnos lo que es verdad con la información que hay disponible hasta el momento, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que pongo siempre, que la gente ya estará hasta arriba, ¿no? Del tabaco, de fumar. Tú eres un clínico claro. y yo voy a tu consulta y fumo 20 cigarrillos al día. Y tú me dices, como clínico, mira, deja de fumar 20 y fuma 4. ¿Tú me estás diciendo lo óptimo? No. No. ¿Por qué sabes que no es lo óptimo? ¿Gracias a qué? A la ciencia. A la ciencia, que tienes un conocimiento previo que ha sido generado con la menor cantidad de sesgos posible. Pero me has dicho que fume 4. Entonces, tú has tomado una decisión clínica que va a ayudar increíblemente a tu paciente y que crees que puede ser más llevadera para él, o por su cultura, o por H, o por J, por B. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Gracias al conocimiento científico. Entonces, lo que no puede ser es que el paciente te diga, pero 4 es lo óptimo, y tú le digas sí. No, ahí ya le estás mintiendo, porque suponemos que la ciencia aspira a la verdad y no te estás basando en lo que te dice la ciencia. Pero si consigues que en vez de fumar 20 fume 4, pues oye, chapó por ti, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que muchos no se esclarece o no se entiende, ¿no? En consulta. Y bueno, en profesionales en el ámbito de la salud, ¿no? Se suele hablar mucho de este tema, ¿no? Entonces, perdona que te interrumpa. Uniéndolo a lo de los objetivos a los mensajes de salud pública, ¿cuál es el objetivo? ¿Mejorar la salud? Bueno, pues habrá alguna pregunta en la ciencia que responda a eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Velar por los intereses de los productores? ¿Cuál es el objetivo? ¿Velar por la economía del país, por amigos tuyos, por empresas que te financian, porque tú sigas ganando más dinero? Es decir, ¿cuál es el objetivo de un influencer cuando dice desayuna bacon con huevos, que está genial? ¿Ayudar a la gente? No voy a decir una bordería, pero vamos, se me ocurriría. No, es llenar sus arcas. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Yo no soy quien para decirle tienes que tener un objetivo, tienes que tener otro, pero tienes que tener clara qué pregunta quieres responder, ¿no? Claro, claro, claro. Y aquí es donde, pues, aplicamos lo primero, ¿no? Que a veces esto de cuestionarse y cambiar decisiones está limitado por que de repente su objetivo no es uno u otro. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Claro. Bien. Ahora, respecto a este tema de, igual, en el campo de la nutrición y de la ciencia, también se habla de la suplementación, ¿no? Que en muchos casos entendemos que no es necesaria. No sé si sabes algo del tema de suplementación aplicada al deporte, por ejemplo. Se sabe que hace algunos años la FDA, ¿no? Controlaba el tema de la suplementación, pero de un tiempo aquí ya no hay ese control y cualquier persona, no sé si allá o en España, en Europa o en Estados Unidos, pero aquí es muy común, ¿no? Que salgan suplementos nacionales y suplementos por doquier.
¿Cómo esto podríamos explicar? ¿Cómo eso puede afectar de repente a la salud, a las personas, al propio profesional en la salud, ¿no? Que al final termina confundido. Vale. En mi opinión, creo que es muy importante darse cuenta de que el pensamiento de base es que si los requerimientos de los nutrientes están cubiertos en la alimentación, un suplemento es muy, muy, muy improbable que vaya a tener ningún efecto. Muy improbable. Si es muy improbable, eso quiere decir que yo, en mi opinión, si me presentas algo sobre la eficacia de un suplemento, te voy a requerir pruebas verdaderamente extraordinarias de eso. ¿Cuáles? Como algo irrefutable. O sea, un razonamiento muy bueno con líneas de evidencia, con todas las líneas de evidencia posibles, responder a los criterios de Bradford Hill o los puntos de vista de Bradford Hill de manera que me convenzas sin ninguna duda, ¿no? Y a la vez, si veo resultados extraordinarios, voy a dudar, ¿no? O sea, si la eficacia del suplemento de colágeno es la misma que de los esteroides, perdona, pero voy a dudar mucho de eso, ¿no? Ahí algo está fallando en el contraste de esa hipótesis, ¿no? Entonces, eso por norma general. Suplemento de vitamina B12, hombre, pues si desinfecta los alimentos vegetales y tal, eso es un razonamiento buenísimo, ¿no? Y vemos que las personas que no se suplementan y que desinfectan los alimentos tienen déficit de B12. Por lo tanto, hay mucho sentido. No estás cogiendo la alimentación, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Vitamina D, te pasas el día encerrado en casa, no comes ninguna fuente de vitamina D, tiene todo el sentido del mundo suplementarse con vitamina D, ¿no? O sea, hay un razonamiento válido. Ahora, magnesio, proteína. La evidencia que hay sobre proteína, por ejemplo, donde se ha puesto a prueba una y otra vez la RDA en ejercicio de fuerza, en lo que se quiera, y no se ha visto, y de repente tú me llegas con un metaanálisis que dice que hay que comer el doble para aumentar el rendimiento, yo voy a dudar muchísimo. Y de hecho, las veces que he dudado, he acertado, ¿no? Pero simplemente por eso, porque hay esa premisa de base, ¿no? Esa premisa de la que partimos. Es que si hubiera... La RDA se define como aquella ingesta sostenida en la que no se observa mayor beneficio. Entonces, tienes que tener unas pruebas increíbles para decir, aquí se observa mayor beneficio. Sí, y si las tienes, voy a dudar. Pero puede ser que se encuentre. Yo no digo que no, ¿no? Tendría que ser un contraste bien... Claro. Luego, otra vez estamos con la naturaleza de las interacciones. Puede haber enfermedades subyacentes, problemas de mala absorción, cosas así, donde aunque no lo parezca que vaya a haber y se cubra con la dieta, sí que puede tener sentido, ¿no? Puede haber contextos deportivos. Yo no digo que no, pero van a requerir pruebas y razonamientos. Ya no solo pruebas, ¿no? Porque hay que distinguir pruebas de razonamientos, porque el razonamiento se hace con las pruebas, ¿no? Que he cometido el error de mezclar los dos en esta respuesta. Las pruebas, si son increíbles, voy a dudar de ellas. Si el razonamiento es increíble, no. O sea, entonces lo que buscamos son razonamientos, ¿no? O lo que buscamos, como si fuera yo aquí, lo que busco yo, en mi opinión, ¿no? Claro. Y en el campo de, bueno, ya mencionas, ¿no? ¿Qué contextos deportivos crees que podrían requerir ciertos suplementos o no? Pues un contexto en el que no puedas llegar con la alimentación a los requerimientos. En cualquiera de esos contextos, o no quieras, o el deportista no quiera, por conveniencia. Por ejemplo, oye, no quiero comer esta cantidad de comida, o un deportista quiere comer 10.000 calorías. Quiero comer batidos y tal. Pues genial. Genial. No porque suponga un beneficio... Supone un beneficio, sí. Un beneficio porque no quiere comer eso, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Porque está rico, porque le gusta el sabor. O sea, ahí pueden entrar muchas cosas. Tiene que entender que el beneficio o el propósito es eso. Va a contestar la ciencia a eso. Claro. Si es para qué y se puede responder con evidencia científica, a eso va a contestar la ciencia, ¿no? Claro, porque hablando de la proteína, por ejemplo, se ha creado una necesidad bastante grande, ¿no? En el campo deportivo, y bueno, esto sería hablar de, has hablado mucho de proteína de repente y tienes una formación excelente ahí que la tienes ahí disponible. Pero sí, brevemente, ¿no? ¿Cuál es este escenario de las necesidades que se han creado a lo largo de estos años? Hablando y conectándolo esto con el tema de la suplementación, ¿no? Uh-huh. Que se crea esta necesidad y bueno, hay suplementos por doquier vendidos. Es el sistema en el que vivimos, no hay ningún problema. Las empresas tienen que crear necesidad de sus productos, ¿no? Ya. Entonces tampoco veo nada así. Pero si queremos contestar a la verdad, no es esas fuentes de conocimiento, ¿no? Sino es la ciencia. Entonces, yo no tengo nada en contra de las industrias, ni que creen desconocimiento, controversia, de verdad. La gente le choca mucho cuando digo esto, pero yo creo que están en su derecho porque el mundo funciona así, ¿no? Y si no lo están haciendo bien, pues tienen que ser las autoridades. Yo no sé quién
tienen que ser las autoridades las que se ocupen de ello, ¿no? Que las autoridades saben muchísimo más que yo de temas legales y tal. Entonces, otra vez, volvemos a la base. Hay que saber a qué pregunta quieres contestar y no, las pruebas extraordinarias que te puedan dar la industria que se ocupa de ello, pues deberías dudar muchísimo de ellas, ¿no? Y de hecho, lo que yo he descubierto con el tema de las proteínas es que no vale absolutamente para nada. O sea, la investigación se hace a sabiendas de que va a dar requerimientos más altos por el mal diseño de los estudios o diseños inadecuados de los estudios. Y ya está, pues con que alguien se ocupe de investigarlo y se lo diga a la gente, pues perfecto, luego la gente tiene la información y decide. Yo no he notado que... Pero, hombre, tenemos el caso ayer, el otro día en el Congreso, una persona decía, joder, tenía que escoger entre comprarme unas zapatillas o comprarme un suplemento de proteína, ¿no? Y ahora, al investigar, me he dado cuenta que, pues imagínate si eso es más grave aún y eso son unas zapatillas para tus hijos o algo así. Yo lo siento mucho, pero bueno, aparte ya de que cómo tendrás tu cabeza por dentro para tomar decisiones así, pues mira, si te libera tener información, te libera de esas decisiones difíciles, pues muchísimo mejor. En estos estudios sobre proteína que comentas y que has comentado en muchas de tus formaciones o clases, hablas sobre algo breve, las condiciones iniciales y los supuestos auxiliares, ¿no? Que a veces se pasan por alto y ahí es donde vemos resultados distintos. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, pues sí, imagínate que una condición para poder estudiar diferentes ingestas de proteína y poder atribuir los efectos que se vean en los estudios, esos datos que observamos después de realizar el estudio, se puedan atribuir a la diferencia en la ingesta de proteínas, pues una condición, por ejemplo, es que ambos grupos partan de equilibrio de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si no, algo que no tiene nada que ver con la diferencia de ingesta proteica, como es el periodo de adaptación a esas ingestas, puede estar dándote el resultado cuando tú esperas que el resultado sea, o la gente espera que el resultado sea por la diferencia del consumo de proteínas. Entonces esa sería una condición. A explicar... La adaptabilidad. La adaptación. Eso es, el periodo de adaptación. ¿Y cuánto tiempo sería el...? La Universidad de las Naciones Unidas establece que para sujetos normales con actividad moderada, que hagan deporte todos los días, que tengan actividad física y tal, son mínimo entre 10 a 14 días. Hay muchos autores que lo cuestionan, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta el problema de la falsa acomodación también. Es decir, que si esperas demasiado en ese periodo de adaptación, puede... A ver, el método de balance de nitrógeno tiene ciertos supuestos que no podemos comprobar, solo podemos comprobar con estudios con otras duraciones y otros posibles sesgos, ¿no? Que es que el equilibrio de nitrógeno hace que el cuerpo tenga toda la proteína que necesita. Eso es un supuesto de balance de nitrógeno. Entonces, si esperas demasiado en ese periodo de adaptación, puede ser que el cuerpo tienda a acomodarse y que realmente tú puedas ver un equilibrio de nitrógeno, pero que esté quitando proteína a lo mejor de sistema inmune o de los órganos vitales o algo así, para encontrar un equilibrio, pero no es lo óptimo, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre el periodo de adaptación y no pasarse demasiado del periodo de adaptación, ¿no? Y que hay una falsa adaptación que en realidad es una acomodación del cuerpo. Entonces, la Universidad de las Naciones Unidas recomienda mínimo entre 10 a 14 días, ¿no? Y tomar mediciones sucesivas, varias mediciones en distintos días. ¿Mediciones en qué consistiría? Porque también hay esta confusión. Las mediciones es pues, medir el nitrógeno que come la gente y el nitrógeno que expulsa y luego ajustar por las pérdidas misceláneas, ¿no? Que no se pueden medir, la de la respiración, piel, pelo, líquido seminal, fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que no es fácil. Por ejemplo, en personas mayores, quizá el periodo que se necesita de adaptación es mayor. Tienen menos capacidad de adaptación, entonces hay que esperar un poquito más, ¿no? En personas deportistas seguro que hay que esperar más, sobre todo si están acostumbradas a ingestas tan absurdas como las que hacen los deportistas. Seguro que el periodo de adaptación debería ser bastante mayor de 10 a 14 días. Porque claro, si dice que esta población deportista con el tiempo se hace más eficiente en la retención de nitrógeno, ¿cierto? Eso es. Genial, genial. Y bueno, eso respecto a los supuestos auxiliares y a las condiciones iniciales, ¿no? Muy bien. Ahora, además de esto, también se habla de esta confusión, y bueno, que lo hemos comentado ahí con algunos colegas y amigos, esta confusión de la síntesis proteica muscular e hipertrofia muscular, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Pues es muy fácil de explicar.
la síntesis de proteína muscular es una definición. O sea, mal, lo acabo de decir mal, ¿vale? O sea, quería decir otra cosa, pero más sencillo todavía. La síntesis de proteína muscular es una condición necesaria para que se dé el crecimiento muscular, pero no es una condición suficiente. Es decir, no basta con que veamos aumentado una síntesis de proteína muscular para que digamos, entonces tiene que darse crecimiento muscular. ¿No? Esa es la cuestión. Es sencillo. Y por consecuencia, cuando se da una hipertrofia muscular, se da una síntesis proteica muscular. Siempre. Claro. Es una relación condicional. Exacto. Claro, porque hay mucha confusión, al menos lo que he revisado, ¿no? Y lo que he podido ver conversando con diferentes personas, y es que creen que en estos estudios donde se comparan grupo plant-based y omnívoro, a lo mejor por ahí en un grupo hay mayor síntesis proteica muscular, pero no necesariamente mayor hipertrofia, ¿cierto? Claro. Funciona así. No tiene por qué. Eso habrá que comprobarlo midiendo la masa muscular. Pero sacar una conclusión de que por eso una alimentación plant-based no eleva la síntesis proteica muscular, o sea, sacar una conclusión apresurada o equivocada. Mira, si tú quieres contrastar una hipótesis, es muy importante que la predicción asociada a la hipótesis se derive de esa hipótesis nada más. Ya. Porque si esa predicción se deriva de muchas hipótesis, entonces no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, si el mismo resultado lo puede explicar 40.000 teorías, si el mismo resultado con la síntesis proteica lo puede explicar pues la disponibilidad de aminoácidos, por ejemplo, pues no estás teniendo un resultado que tú quieres, ¿no? No estás contrastando esa hipótesis. Claro. Ahora, ya para terminar con este tema de las proteínas, se dice que el balance de nitrógeno es lo mejor que tenemos a día de hoy, ¿no? Porque tiene sus limitaciones seguramente. Como todos. Se plantea el IAO, ¿no? Que es el nuevo, es relativamente nuevo y demás, pero que todavía no es, podría ser que todavía no tiene lo suficiente para considerarse mejor que el balance de nitrógeno, como una metodología, ¿puede ser? No, sí, desde luego, es desastroso comparado con el balance de nitrógeno. ¿Por qué necesariamente? Palabras llanas. ¿Por qué? Hay muchísimas dudas sobre la metodología y sobre la cantidad, por ejemplo, del aminoácido trazador que tiene que darse a la gente, ¿no? El aminoácido trazador puede pasar de convertirse en suficiente a limitante mucho antes de que tú llegues a los requerimientos proteicos. Entonces, claro, hay que contar con que ese aminoácido se ha vuelto limitante, ¿no? Y al revés, si das demasiado, estamos en la situación contraria. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que entender la gente es que el método de balance de nitrógeno ha sido validado muchas veces, tiene muchas limitaciones, es horrible en muchos aspectos, como por ejemplo en la calidad que hay que tener en la medición, que no es realista la calidad que hay que tener, ¿no? Pero ha sido validado, es decir, los resultados que da el método de balance de nitrógeno son consecuentes con lo que después vemos en otras líneas de evidencia. El IAO no ha sido validado jamás y cuando se ha validado es tergiversando otro resultado de salud. Es horrible el IAO para necesidades proteicas. No hay por dónde cogerlo. No sirve para... No, desde luego que comparado con el balance de nitrógeno, vamos, a años luz. Genial. Bueno, dejamos ahí el tema de las proteínas. Ya llegamos casi a la parte final de este episodio, Gonzalo. Una vez más agradeciéndote por estar aquí en Perú, en Latinoamérica, que entiendo es tu primera vez, ¿cierto? Sí, por supuesto, mi primera vez. De hecho, mi primera vez en todo el hemisferio sur. Sí. Nunca había estado en el hemisferio sur. Y gracias a ti, pues he podido conocer. Así que muy agradecido. ¿Qué te pareció la comida, la gastronomía peruana? Muy bien. Es muy distinta por los condimentos y tal, pero he descubierto condimentos también que me han encantado, ¿eh? Por ejemplo, el lomo de seitán con setas y tal. Impresionante. El ceviche me gustó. Bueno, ceviche, voy a decir ceviche. Pero se escribe con C, que ya lo he visto. El ceviche de setas también me requete chifló, los postres. Maíz morado. La chicha morada, Dios bendito. Vaya bebida, tío. Descubrí la bebida de mi vida, la chicha morada, impresionante. No quiero saber cuánto azúcar lleva ni nada porque no perder la magia, ¿no? Pero... o si lleva jarabe de fructosa, cosas así. Pero está realmente increíble, sí. Nada, Perú en general me encantó. Son muy pocos días y la gente que he conocido pues, es maravillosa, ¿no? A lo mejor pues conozco otros sitios o tal, pero el país me encanta, el paisaje me encanta, la gastronomía me encanta. Vamos, nada, tenéis un país increíble que sacar adelante. Esperamos que podamos contar con tu participación para el siguiente año. Tenemos unos planes que quizá ir a Machu Picchu, ir a otros lugares. Sí que me encantaría conocer, ya te digo, lo más inhóspito, ¿sabes? Sí. Me emociona muchísimo
ver que gente en la cordillera de los Andes hable mi mismo idioma. O sea, es que se me pone un nudo en el estómago increíble. Y en la selva y sus modos de vida, y que luego igual los veo rajando el cuello en cerdo y tengo que ramplar con ellos, pero no sé, me llama muchísimo la atención. O sea, conocer a alguien a 12.000 kilómetros de mi casa, en unos montes increíbles, que hable el mismo idioma que yo, que me pueda entender con ella, ¿qué tal? Es que me produce, no sé, una sensación de plenitud que no podría explicar, con palabras, de verdad. Entonces sí que me encantaría eso. Bien, ya veremos. El Machu Picchu, las piedras y tal, tampoco te creas tú que me da mucho más. Como te comentaba, o sea... Yo tengo cero espíritu artístico, o sea, cero. No sé apreciar ni esculturas, ni monumentos, ni nada. Tengo un bloqueo mental en ese aspecto que me da muchísima rabia, porque yo veo a la gente disfrutar de un cuadro, de un monte, de un tal... Y yo digo, Dios, a ver si nos vamos ya de aquí, porque no, de verdad, no... Me llama mucho más la atención la gente, la cultura, cosas así. ¿Qué hobby sueles tener? ¿Qué hobby suelo tener? Sí. Tengo dos hobbits en casa. Bueno, 3, porque mi mujer también es tamaño hobbit. Hobbies que suelo tener, pues estar con mi familia, la verdad, es mi hobby principal. Me gusta jugar a fútbol, me gusta jugar al ajedrez también mucho. Me gusta hablar con mi hermano, disfruto muchísimo una conversación con mi hermano. En general, sí, son mis principales hobbies. Genial. Esperemos una vez más, Gonzalo, tenerte el próximo año por aquí, si es que se da la oportunidad. Y bueno, preguntas finales. Tenía esta pregunta preparada, a ver qué me responde, ya te la comenté. Que no lo sé, seguro, ya verás. Si tuvieras la oportunidad de tomar un café, un almuerzo con algún personaje histórico, 2 que sean, ya. 2. Por separado. ¿A quiénes evocarías y por qué? Con un ritual ahí, voy a ver. Qué pregunta más profunda. A ver, sí que he pensado un poco en ello y la primera respuesta que se me ocurre es quizá Jesucristo, ¿no? Me gustaría mucho conocer a ese increíble personaje carismático con esa actitud, mentalidad, si es como lo describen, ¿no? En las escrituras. Sí, has leído las... Bueno, algo. Sí, me he formado en religión católica y eso sí, por supuesto. Pero no a un nivel de detalle tal, pero sí me gustaría conocer un personaje que ha sido el más influyente en la historia de la humanidad. Por supuesto, sería imposible resistirse, ¿no? Pero yo me iría a la Grecia clásica, quizás, ¿no? Creo que si tuviera que escoger, me iría a la Grecia clásica. Y también me tienta mucho decir personajes como Demócrito de Abdera. Increíble, ¿no? El atomismo que él desarrolló, el desgraciado, pero preguntarle, pero vamos a ver, pedazo pero si te vistes con trapos taparrabos, ¿cómo pudiste saber? O sea, ¿cómo pudiste llegar al átomo? Me cago en la leche, tío. Sin el microscopio, pero es que, o sea, ni imaginación de microscopio ni nada, ¿no? Impresionante. O otros personajes, yo que sé, Platón, Aristóteles, grandes genios. Pero si tuviera que decir uno, me voy a mojar por no fallar a mis hijos, ¿vale? Voy a decir Sócrates. Sócrates. Sin ninguna duda. Sócrates sería el personaje que yo diría, o sea, háblame, ¿sabes? Dime lo que quieras, insúltame, no sé, razóname los insultos pero ¿qué capacidad tenía el desgraciado? Si es como lo describe Platón, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque no hay... no hay. Pero, o sea, esa capacidad de darte la vuelta, tío, es que me fascina, ¿no? Y también señalarle algunos errores que he visto en él, ¿no? O sea, y a ver cómo reacciona, ¿sabes? Y cómo... Creo que sería Sócrates, sin ninguna duda. ¿Hay datos históricos de Sócrates? Lo que escribió Platón sobre él. Bueno, y otro más, ¿no? Algún amigo de él y tal, algún otro escribió, sí. Genofonte y tal, sí, pero... Vale. Pero... Porque por ahí escuché que Sócrates era un personaje, podría ser un personaje inventado de Platón. No lo creo. ¿No? Hay esculturas, ¿eh? O sea, hay... Bueno, claro, porque esto lo digo porque no hay escritos como tal de Sócrates. No hay escritos, ¿no? Pero porque los grandes genios no hacen escritos. ¿Ya? Cuentan y discuten y andan todo el día por ahí, ¿sabes? Tocando las narices, efectivamente. Claro. Luego los grandes de la historia sí crean los escritos, ¿no? Y los que tienen alumnos, que joder, esto es tener una academia, Platón también, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo si no haces escritos, no?
Pero Sócrates era un colgado, ¿sabes? Era un tocapelotas por naturaleza que es que me encanta, ¿sabes? La capacidad de darle vueltas a todo, de decir, no sé nada, ¿sabes? Yo, ¿por qué la Pitia ha dicho que yo soy la persona más inteligente del mundo si yo tengo clarísimo que dudo de todo, ¿sabes? Me parece un personaje al que me tomaría un café y lo que hiciera falta. Sí. Lo llevaría a mi casa, lo secuestraría y lo tendría ahí hablándome todo el día. Genial, genial, qué interesante. Bueno, Gonzalo, llegamos a la parte final del episodio. Muchísimas gracias por tu visita una vez más. Y ya estaremos ahí trabajando, viendo algunas colaboraciones seguramente si se da la oportunidad. Pues nada, yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia este país, hacia su gente, las miradas que he visto, que me han emocionado, la gente que he visto luchar por sus sueños. Estoy muy agradecido a ti como anfitrión. Nada, solo palabras de agradecimiento y espero que, como siempre, pues la gente disfrute de este episodio. Si les sirvió de algo, que me insulten también, si quieres, sin problema. Si les sirvió de algo que pueda encender esa chispa en ellos que les haga querer estudiar e indagar más, pues ya he cumplido mi cometido, ¿no? Entonces, muy contento. Muchas gracias. Y a las personas que vieron o escucharon este episodio, muchas gracias también por su tiempo y ya nos vemos en una próxima.